en la rama de la oculoplástica. Y vamos a hablar un poquito de ambas cosas, de qué es la oftalmología y cómo es que la oculoplástica está dentro de esta rama. No tengo divulgaciones financieras y Verónica y el equipo de Puerto Romet me pidió que hablara un poquito de mi trayectoria. Pues al igual que ustedes, entiendo que la mayoría de ustedes están en el grado de bachillerato. Yo hice mi bachillerato en biología en la UPR de Mayagüez. Es aquí donde comencé y finalicé mi grado. Digo que comencé y lo finalicé porque hice varias cosas durante el transcurso de mi bachillerato. Hice un internado de verano en la Universidad de Arizona, donde hice investigación y aquí es que dije, me gusta la ciencia, pero no me veo en un laboratorio, pero, ¿verdad? Esa soy yo. Y también tenía unas inquietudes de que si realmente quería continuar en medicina o no. Y una de las cosas que me llamaba la atención eran las artes, sobre todo la arquitectura, y decidí irme un semestre académico a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Aquí continué estudiando biología, pero me fui de oyente a las clases de arquitectura y aquí tomé la decisión definitiva de que sí, que iba a finalizar mi curso o mi bachillerato en biología para entonces luego proceder a estudiar medicina. Eh, Me aceptaron en la Universidad de Puerto Rico de Ciencias Médicas. Aquí es que estudié medicina en la escuela de la UPR. Aquí hice 4 años. Creo que fueron los mejores 4 años de mi formación académica. Me encantó medicina. O sea, yo sabía que era ahí donde quería estar, aunque, les soy honesta, los primeros 2 años, sobre todo el primer año, es súper difícil, no para desalentarlos, sino para advertirlos y a través de los años me he dado cuenta que todos mis compañeros pensaron que el primer año era el más complicado. Independientemente la pasé brutal y aquí tuve la dicha de hacer un internado en España en la Universidad Complutense de Madrid. En aquel momento me gustaba mucho el sistema respiratorio y tuve una rotación de verano en el departamento de neumología de dicha universidad y también tuve muchas oportunidades en la universidad porque pertenece al Estado o a Puerto Rico, por lo tanto tiene todas las ramas de la medicina y es aquí donde pude rotar por todas las ramas grandes de la medicina y las otras subespecialidades. Y es aquí donde decidí que quería hacer algo quirúrgico, más que médico, quería hacer algo médico y quirúrgico. Y por ende, decidí la oftalmología. La oftalmología es una rama médica que hace cirugía, aunque sea microscópica o que es de tamaño pequeño. En oftalmología estamos 3 a 4 años durante la residencia y en la oftalmología se divide en otras ramas, otras grandes ramas que vamos a hablar de eso más adelante, pero aquí decidí hacer mi subespecialidad en lo que conocemos como cirugía oculofacial o oculoplástica y me dirigí a la Universidad de Duke del estado de Carolina del Norte. ¿Qué es la oftalmología? Pues la oftalmología es una rama de la medicina que se especializa en la salud visual. Como mencioné, no solamente es una rama médica donde tratamos condiciones oftálmicas que tienen tratamiento médico, no solamente en gotas o en pastillas o en inyecciones, sino que también hacen procedimientos quirúrgicos. Los oftalmólogos somos aquellas personas o aquellos especialistas de la salud visual que tratamos enfermedades oftálmicas, identificamos enfermedades en nuestro cuerpo que están afectando, tienen manifestaciones oftálmicas o oculares, hacemos cirugía y también hacemos investigación. Mucha de la investigación que está ocurriendo en esta rama de oftalmología es la terapia genética. Y como mencioné anteriormente, pues reconocemos, hay pacientes que llegan con quejas visuales que no necesariamente algo malo está pasando en su ojo, sino que es algo en su cuerpo que se está quejando a través de la vista. Muchas personas de la comunidad, y entiendo que ustedes también, tienen la pregunta, ¿cuántos profesionales de la salud hay y cuál es la diferencia entre un óptico, entre un optómetra y entre un oftalmólogo? Todos los tres somos especialistas en la salud visual. El óptico es aquel profesional que tiene un grado de educación un poco menor, a lo mejor un grado asociado o un bachillerato.
que se especializa en la óptica o en el desarrollo de lentes. Ellos son los que pueden crear los lentes en el laboratorio y también podrían hacer recetas de espejuelos. Ahora bien, el optómetra es aquel profesional de salud que estudió un grado doctoral en optometría, sí que tiene un doctorado. Por lo menos en Puerto Rico se especializan en identificar enfermedades oculares, en hacer de recetas de espejuelos, pero no están entrenados o capacitados para poder recetar medicamentos o tratar enfermedades oculares más allá de una montura de espejuelos, y tampoco están autorizados o no son entrenados en hacer procedimientos quirúrgicos, entiéndase láser, cirugía de catarata, cirugía refractiva, etc. Y luego seguimos nosotros los oftalmólogos, que somos aquellos que hicimos nuestro bachillerato, estudiamos medicina y luego nos inclinamos a hacer una residencia en oftalmología. Y al igual que el optómetra y el óptico, podemos hacer recetas de espejuelos. Entiéndase, los espejuelos son la solución a la ceguera legal en un 50%. La mayoría de nosotros usamos lentes de contacto de espejuelos. Sin ellos no podemos ver, así que los espejuelos son importantes. También identificamos enfermedades oculares que las tratamos médicamente. También hay patologías o enfermedades que se tratan a través de la cirugía. La cirugía más común en oftalmología es la cirugía de cataratas. Y también trabajamos en conjunto con el optómetra y el óptico y otros profesionales de la salud o otros médicos. En mi caso, yo trabajo mucho con otorrinolaringología, con endocrinología y con neurocirugía, en adición a los oftalmólogos generales. Pues la residencia en oftalmología. La residencia en oftalmología son 4 años. El primer año es un año de internado. El año de internado es el año en donde tú aprendes a aplicar todos los conceptos de la medicina general. Trabajas en pediatría, en medicina interna, en cirugía general, etcétera. Y luego te encaminas los próximos 3 años a hacer tu subespecialidad. Estás de lleno en oftalmología. Lo mismo pasa con otras residencias, lo mismo pasa con dermatología, lo mismo pasa con urología, etcétera. En la residencia de oftalmología hay diferentes ramas. Está la neurooftalmología, la uveitis, que son enfermedades inflamatorias. Está la cirugía oculoplástica, que es lo que yo me dedico. Está la retina, está la oftalmología pediátrica, está la especialidad de córnea, que en ella cae la cirugía de catarata y cirugía refractiva, y está glaucoma. Dentro de un popurrí de todas esas grandes ramas, una de las características en oculoplástica tenemos niños y también oftalmología pediátrica, procesos infecciosos de la cuenca del ojo, como lo es la celulitis orbitaria, que en cualquier paciente es una emergencia, así que hay que ir a sala de operaciones a drenar esa infección o a removerla. Hay trauma, que es lo que dedicamos nosotros los oculoplásticos, donde pues, lamentablemente pacientes sufren golpes, ya sea con equipo de construcción, accidentes automovilísticos, etcétera, y tenemos que reparar esos golpes, porque envuelve la zona del ojo o de la cuenca orbitaria. Como mencioné, también hacemos cirugía de estrabismo, cirugía especializada, un área especializada de la oftalmología pediátrica. El estrabismo mayormente es cuando los ojitos están desviados y inicialmente en algunos de los niños podemos tratarlos con espejuelos a ver si esa desviación se corrige con los espejuelos, pero hay veces que hay que hacer cirugía. Y disculpen, y esa cirugía envuelve eh, reposicionar los músculos que rodean nuestros ojos, ¿verdad? Tenemos una serie de músculos que hacen que los ojos se muevan en todas las direcciones. Y si hay un ojo hacia adentro y uno derecho, lo que queremos es soltar o alar uno de esos músculos para que ellos se vayan alineando, ¿verdad? Podemos hacerlo en un solo ojo o lo podemos hacer un balance entre los dos ojos. Eso depende de unas medidas y unas evaluaciones que se hacen antes de la cirugía, pero básicamente eso es lo que consiste, que eh, acortamos o alargamos los músculos para que los ojos puedan alinearse. Necesitamos tener los ojos alineados, número uno, para poder ver sencillo en cualquier paciente.
Ahora bien, en los niños necesitamos que esos ojos se alineen para que la imagen caiga donde tenga que caer correctamente en el área de la retina, para que la imagen sea correcta, para que entonces esa señal llegue al cerebro y el cerebro interprete eso como una imagen. Es el cerebro que ve y el ojo solamente es un transporte, es un medio. Así que el ojo tiene que estar alineado y saludable para que envíe la señal al cerebro y el cerebro es quien procesa esa imagen y la interpreta. ¿Ok? Así que, por ejemplo, uno de nosotros nació con un ojo vago, no lo identificamos, o los papás no lo vieron, o las razones que sean. Ese niño tiene hasta la edad de los 12 años para intentar que la visión mejore y que el área de la visión en el cerebro se desarrolle efectivamente para que entonces este paciente pueda ver bien. ¿Ok? Otra de las ramas grandes de la oftalmología es la retina. La retina es esa capa profunda o interna del ojo que yo le digo a las personas que funciona como una placa solar. Es la que absorbe luz, la condensa, la envía al nervio óptico y envía la señal al cerebro. ¿Qué pasa? Que esa retina es súper vascular, esa retina siempre está trabajando constantemente, porque la imagen es luz. Todo lo que llega a nuestros ojos es iluminación y nosotros la procesamos. Así que hay una necesidad de oxígeno constantemente. Cuando hay deficiencia de oxígeno, como pasa en diabetes, porque la circulación se afecta, entonces esa retina sufre, y eso es lo que ustedes están viendo ahí, son sangrados en la superficie de la retina. Las partes blancas son exudados o depósitos de grasa, porque se afecta la integridad de los vasos sanguíneos y por lo tanto esa retina empieza a tener cambios y procesos inflamatorios. Y estos procesos a su vez afectan visión. Esto se puede tratar inicialmente con láser en retina, con medicamentos que se inyectan en el ojo y en algunos casos severos pues conllevaría cirugía. Otra de las grandes ramas que mencionábamos es la neurooftalmología, es aquel oftalmólogo que se especializa en tratar condiciones neurológicas que tienen manifestaciones oculares. En esta imagen lo que estamos viendo es el nervio óptico. Es un nervio óptico hinchado, está gordo. Ustedes no lo saben, ¿verdad? Porque probablemente nunca han visto un nervio óptico sano, pero este nervio está hinchado, tiene sangrados. Y en un paciente joven, o un paciente X, joven o mayor, que no tiene ningún tipo de enfermedad, y vemos esto, tenemos que pensar que haya algo ocurriendo en la cabeza. ¿Ok? Por ejemplo, un sangrado dentro de la cabeza, un tumor, etcétera, que está aumentando la presión de esa cabeza y por ende, como dijimos, el nervio conecta con el cerebro y la cabeza. Si la presión de la cabeza aumenta, esa impresión también va a aumentar hacia el nervio y ese nervio se va a hinchar. Así que el neurooftalmólogo o el oftalmólogo general, inclusive yo también veo pacientes en la oficina con manifestaciones neurooftalmológicas y entonces tenemos que hacer una evaluación, identificar qué es lo que está pasando con ese paciente, qué está causando esa hinchazón del nervio y por ende manejarlo nosotros o en colaboración con otros especialistas como neurología, neurocirugía, etcétera. Ahora bien, la mayoría de las cosas que tratamos los oftalmólogos generales son problemas visuales propios del ojo. Y una de las cosas que causa ceguera, además de desorden refractivo, necesidad de espejuelos, es la formación de cataratas. Todos nosotros nacimos con un lente y ese lente con el tiempo, la mayoría de las veces, se pone opaco y esa es la famosa catarata. Es que nuestro lente se oscureció, por la razón que sea. Y es entonces la única forma de mejorar la visión de ese paciente o de esa persona es removiendo ese lente, que es lo que se ve en la imagen ese semicírculo o esa ranura que ustedes ven en el centro, es lo que estamos haciendo es comiéndonos ese lente con los instrumentos para ir aspirándolo, lo removemos y luego ponemos un lente intraocular. Es decir, es como un espejuelo interno, es el concepto. Ese espejuelo o ese lente es flexible, mayormente de silicona o de otros materiales, y ese lente permanece ahí de por vida siempre y cuando el paciente no tenga ningún golpe que haga que ese lente se salga. Esos lentes la mayoría de las veces no se remueven. En el caso de que se removiera es porque haya un error de cálculo, porque se hacen cálculos para seleccionar el lente ideal.
Y ese cálculo es esencial para seleccionar el lente y por lo tanto que cuando se introduzca ese lente en el ojo, cuando el paciente sane de la cirugía, podamos ver. En esencia, la mayoría de los pacientes que se operan de catarata no necesitan espejuelos para distancia, pero sí van a necesitar espejuelos para cerca, ¿ok? Por lo menos con el lente intraocular clásico. Hay un sinnúmero de tipos de lentes que se seleccionan, pero mayormente, eso es lo que le mencionamos a los pacientes, que la mayoría va a necesitar espejuelos para ver de cerca, no de lejos, con esta cirugía. Otra de las grandes ramas que hablamos, la especialidad de córnea. La córnea es la parte blanca que protruye en esta imagen. Esto es una córnea enferma. Esto es un keratocono. Es una enfermedad propia del ojo. Es una enfermedad de la córnea que hace que se afine. La muestro porque es de las cosas más comunes. Ya esto es un paciente que ya necesitaría trasplante de córnea. Es uno de los trasplantes más comunes que se hace a nivel mundial, con el objetivo de que el paciente pueda recuperar vista. Como mencioné, todas las capas del ojo tienen que estar sanas para que nosotros podamos ver. Y la córnea no es la excepción. La córnea debe ser transparente, que ustedes puedan, es tan transparente que ustedes no la ven y lo único que pueden identificar es el iris, que es lo que tiene color en nosotros. En Puerto Rico es muy común el color marrón, pero también hay colores claros como el azul y el verde. Ok. Yo les mencioné al principio que después que yo hice oftalmología decidí hacer oculoplástica y mencioné que yo me fui a la Universidad de Duke en Carolina del Norte y aquí hice mi subespecialidad que fueron 2 años. ¿Qué es la oculoplástica? Pues es un campo dinámico especializado en medicina que combina microcirugía de la oftalmología con los principios cosméticos de la cirugía plástica, en especial en la zona de los párpados. Eso incluye cejas, que es un componente necesario para la posición de los párpados que son cuatro, dos arriba, dos abajo. El de arriba es móvil, el de abajo casi nunca no se mueve, nunca se mueve. ¿Ok? Y también la parte de la mejilla es esencial para la posición de los párpados, sobre todo en los párpados inferiores. ¿Ok? No solamente eso, sino que también trabajamos con las vías lagrimales, sobre todo la que produce lágrima, que es la glándula lagrimal, que está debajo de la ceja, y el ducto lagrimal, que empieza en los párpados y termina en la nariz, que es el drenaje de la lágrima. Y por último, también hacemos cirugías en las cuencas de los ojos, que es la órbita, porque pueden ocurrir tumores o malignidades que hacen que ese ojo protruya o se desplace y entonces tenemos que remover esos tumores para entonces que el ojo vuelva a su posición originaria o a lo mejor es una malignidad como lo es un linfoma, como es un cáncer escamoso y tenemos que identificar el tipo de malignidad para que entonces el paciente reciba su tratamiento. Y no por último y menos importante, también hacemos cirugía cosmética. Está sumamente de moda los inyectables nuevamente. Hacemos inyectables como los el Botox, el Xeomin, el Dysport, que son neuromoduladores. Y también hacemos las inyecciones de relleno dérmico, como son los famosos fillers, como los el Restylane. Ahora está de moda la Sculptra, Radies, etcétera. Y la cirugía de párpados algunas veces se considera funcional, así que está afectando la visión del paciente. Eso tiene indicaciones médicas para operar al paciente. Y otras veces no está afectando visión y ya entonces se consideraría cosmética. Una que es 100% cosmética son las bolsitas de abajo. Eso ya se considera cirugía cosmética y decimos cosmética cuando es para mejorar la apariencia del paciente y también los planes médicos no lo cubren. El paciente tiene que costear estos procedimientos. Cosas que yo veo o que vi a través de mi entrenamiento, una va a ser que las cuencas de los ojos pueden ser llanas, o sea, en vez de ser profundas, son llanas y el ojo no cabe bien, así que el ojo se puede salir. O los pacientes que padecen de alguna condición de tiroides, el 5% de esos pacientes podrían tener manifestaciones oftálmicas, así que los músculos alrededor del ojo se mueven gordos y entonces no hay espacio y el ojo sale hacia el frente. Así que aquí vamos a ver un video de uno de mis pacientes del entrenamiento. Esto yo nunca lo he vuelto a ver, pero es interesante. Este paciente tiene
la cuenca llana y y es capaz de expulsar su ojo y también controlarlo. En teoría, esto le puede pasar a cualquier paciente con cuencas llanas. Realmente no es para jugar ni hacer nada de esto, porque esto es peligroso, porque puede contraer el suplido venoso y causar una oclusión venosa. Así que si esto le pasa a un paciente, hay que empujar ese ojito para adentro nuevamente para que se acomode. Pero nunca se me olvida este paciente porque fue la primera vez que lo vi. Otra de las cosas que hacemos en cirugía oculoplástica, la piel rodea nuestros párpados. Nuestros párpados tienen una función y es proteger nuestros ojos, pero tienen piel. Así que sabemos que a la piel le puede dar cáncer. Cáncer de piel existen tres tipos, grandes tipos. Uno es el basaloide, uno es el escamoso y uno es el melanoma. El melanoma es el más peligroso. El más común es el basaloide y entonces trabajamos en conjunto con los dermatólogos especialistas en cirugía de Mohs. La cirugía de Mohs es una especialidad de dermatología que ellos se dedican a remover todo lo que está enfermo por el cáncer. Se hace para los tres tipos de cáncer en la actualidad, el basaloide, el escamoso y el melanoma. Ellos lo remueven todo a través del mirando el microscopio, se aseguran que todo lo que removieron esté libre, o sea, lo que dejan en el cuerpo del individuo esté libre de cáncer. Y entonces entramos los cirujanos oculoplásticos, en este caso nosotros, porque es cerca de los párpados. Así que nosotros hacemos la reconstrucción. La reparación de esto va a depender del tamaño de la lesión, la localización, etcétera. Así que hay diferentes tipos de técnicas quirúrgicas para reparar esto. Independientemente, lo que queremos es un buen resultado en términos de una buena posición del párpado, porque mencionamos que el párpado protege nuestro ojo, y a la larga también tenemos un resultado cosmético porque estamos hablando de nuestro rostro. ¿Ok? Así que en este paciente se hizo un injerto, se sacó de la parte de la frente, se dobló para cubrir la zona afectada. Como mencioné anteriormente, también ocurren tumores en la cuenca del ojo, esto es uno de nuestros pacientes. Esto es un tumor de la glándula lagrimal. Afortunadamente no es un tumor malo, pero era lo suficientemente grande para empujar el ojo de su posición y causar visión doble. Disculpe, doctora, creo Ujú. que alguien tiene una pregunta por aquí. Sí, dígame. ¿Alguien me levantó la mano? Ok. No, pues está bien, disculpe. No, está bien. Déjame ver. Tumores. Ok. Dentro de todas las cosas que hemos hablado, pues la culoplástica, lo más que hacemos es corregir las malposiciones de los párpados. En la primera laminilla, en la parte A, vemos ptosis palpebral. Eso es que el párpado está bajito y está ocluyendo la pupila. La pupila es el puntito negro de nuestro centro de ojo por donde pasa la luz. Si eso obstruye, la luz no pasa bien, así que el paciente no ve bien. Así que hay que hacer una corrección de ptosis palpebral, que es levantar el párpado. En la segunda, lo que estamos viendo es exceso de piel redundante como una capucha, y eso podría causar disminución en el campo de visión, sobre todo arriba y hacia afuera. Así que aquí lo que se hace es la famosa blefaroplastia. Si afecta campo visual, pues entonces se considera una cirugía funcional, no cosmética. Así que se justifica y el plan médico lo podría cubrir, pero yo siempre digo que entre una cirugía de párpados y los espejuelos, ambas cosas son 100% funcionales, 100% cosméticas, porque a la larga va a mejorar la apariencia de ese paciente. La tercera foto es una paciente con enfermedad tiroidea ocular, donde el párpado está sumamente abierto, así que ese ojo se ve gigante y hacia el frente. Realmente no está hacia el frente en esta paciente en particular, sí está tan abierto que parece que ya está asustada. Y eso también se puede corregir con cirugía bajando la posición del párpado. Ahora bien, como mencionamos, la dermatocalasis o exceso de piel es la cirugía número uno del oculoplástico. El oftalmólogo, la cirugía número uno es la cirugía de cataratas. Hacemos otras cosas, pero esto es lo más común. Este es el pan con mantequilla. Todas las semanas hacemos. ¿Ok? Lo que se hace es remover ese exceso de piel en la parte superior, si fueran los párpados de arriba. Si son los párpados de abajo, usualmente son las bolsitas
Y eso es grasa. Así que lo que en esencia se hace es remover ese exceso de grasa para que entonces cree un contorno más adecuado y que no se vea ese paciente tan cansado. En la imagen de su izquierda es exceso de piel o dermatocalasis del párpado superior. Y en la parte derecha lo que vemos, estamos acentuando son las bolsitas de la paciente. Y como mencioné, la de la izquierda se corrige con una blefaroplastia superior y la de la izquierda con una blefaroplastia inferior. Y hay diferentes acercamientos para este tipo de cirugía de la parte de abajo. Podemos ir de la piel hacia adentro o de adentro del párpado hacia la piel en teoría, ¿ok? Así que eso es un acercamiento posterior. En una blefaroplastia superior, lo que estamos haciendo es corregir la dermatocalasis, así que les voy a presentar un video de cómo se hace una blefaroplastia superior. Es una cirugía ambulatoria, el paciente se va para su casa, se pone anestesia, se prepara el paciente de forma estéril. En este caso se está usando papel de aluminio porque se está usando un láser. Y el láser podría causar fuego, y esta fue mi profesora quien me entrenó y yo usaba aluminio para no crear fuego. No necesariamente tenemos que usar aluminio. Y aquí están delineando la parte de interés o el exceso de piel que queremos remover. Se le pone un protector al ojo, en este caso es metálico, porque vamos a utilizar un láser que podría penetrar todas las capas del párpado, así que no queremos eso porque en teoría debajo del párpado está nuestro ojo. Y estamos usando un láser de CO2 para cortar piel. En vez de usar un bisturí o una navaja, estamos usando el láser de CO2. El láser de CO2, si lo acercamos, funciona como bisturí. Si lo alejamos, coagula la sangre, que es lo que está haciendo ella, y cortando a la vez. Y lo que se remueve es ese exceso de piel, que es lo que es redundante y hace ese efecto capucha. Con sus manos ella lo que está moviendo es el colgajo de piel y va acercando el láser para ir cortándolo, para removerlo. Ujú. Todos nosotros tenemos grasa alrededor de nuestro ojo y en los párpados de arriba tenemos dos saquitos de grasa. Inicialmente el saquito que queda cerca de la nariz es el que se abulta y la mayoría de las veces lo removemos para que no cree un chichoncito que los pacientes no les gusta cómo se ve, porque realmente no afecta visión. Y eso es lo que estamos haciendo en este video, removiendo ese exceso de grasa. Y aquí, si alejamos el láser de CO2, lo que hace es contracción del tejido, porque evapora el agua. Aquí lo hacen más bien para esculpir el tejido. También se puede utilizar en cirugía cosmética para hacer abrasiones o unas leves quemaduras en la piel para mejorar las arrugas y el contorno de esa piel. Y al finalizar, pues se cose la herida. Am, Podrían usar pega, nunca lo he utilizado. Pienso que es mejor coser. Y el paciente puede ver, leer televisión, abrir y cerrar sus párpados como de costumbre. En teoría, ¿verdad? Después de una cirugía palpebral, esta es una semana después de la cirugía, es bien común ver enrojecimientos de las heridas, hinchazón, hematomas alrededor de los ojos. Usualmente eso dura aproximadamente 1 a 2 semanas. Ahora bien, una blefaroplastia inferior, que dijimos que mayormente es grasa, tiene dos abordajes, uno a través de la piel o uno a través de la parte interna del párpado. Así que vamos a ver el uso del láser para remover esas bolsas de la parte de la conjuntiva, de la parte interna del párpado. Ustedes están mirando, si lo están mirando obviamente lo están mirando de frente, el párpado de abajo,
si lo estuviéramos alando. En la parte inferior, a diferencia del de arriba, tenemos 3 saquitos de grasa. No siempre hay que removerlos todos, los podemos acortar, achicar o reposicionar. Todo depende de lo que veamos en el paciente y cuáles son los objetivos de la cirugía. Muchos siempre preguntan si hay que removerla toda la grasa. La respuesta es no. Queremos remover el exceso. No se remueve todo porque si no el paciente se va a ver muy hundido. Es lo mismo. Básicamente, después de una cirugía de párpados inferiores, pues el paciente tiene un contorno más suave y se ve menos cansado. Por otro lado, una de las cosas que mencionamos es que los oculoplásticos trabajamos las vías lagrimales. La vía lagrimal o el sistema lagrimal comienza desde la glándula lagrimal, que está debajo de nuestras cejas. Ella es la que produce la lágrima, lubrica el ojo. Esta es la glándula lagrimal que produce la lágrima, lubrica el ojo. Esa lágrima parte se evapora y otra parte va hacia el ducto lagrimal. Y ese ducto lagrimal comienzan los párpados, tanto arriba como abajo. Hay unos pequeños ductelos o canalículos, se llama el canalículo, que conecta con el saco lagrimal que está debajo del hueso. Y ese saco lagrimal conecta a la nariz. Así que una de las razones por las cuales cuando lloramos botamos mucho moco es porque estamos produciendo mucha lágrima, uno, y dos, porque se están estimulando la mucosa. El ojo es mucosa, tiene mucosa, la nariz tiene mucosa, así que se va a producir todo lo que segrega, va a estimularse, así que va a producir lágrima y moco. ¿Ok? Una de las cosas que yo más veo es pacientes que se quejan de lagrimeo. Valga la redundancia, la causa más común de problemas de lagrimeo es ojo seco. Si el ojo está seco, el ojo va a crear o va a enviar una señal al sistema simpático diciéndole, ojo, estoy seco, envía lágrima, estimula la glándula lagrimal para que produzca lágrimas. Así que aunque suene contradictorio, muchos pacientes que tienen ojo seco lagriman. Así que una de las cosas que hay que hacer cuando un paciente lagrima es tratar el ojo seco, ver si en la superficie del ojo hay alguna patología o hay algún hallazgo. ¿Ok? Otra de las razones por las cuales podemos lagrimar es porque hay una malposición de los párpados, sobre todo el párpado de abajo, porque mencionamos que la entrada a los ductos está tanto arriba como abajo, hay una apertura y eso, ahí está la entrada al ducto lagrimal, entra la lágrima y después va al saco. Si hay alguna malposición, la lágrima no puede entrar efectivamente y se desborda. ¿Ok? Otra de las patologías o enfermedades que podrían causar lagrimeo es que el tracto superior, el que está arriba del ducto lagrimal, tenga alguna patología, una pequeña estrechez, una infección, etcétera. Y esto no permite que la lágrima vaya. Y la cuarta razón por la cual un paciente podría quejarse de lagrimeo es porque en efecto haya una obstrucción en el ducto. Y es ahí donde se hace cirugía o un nuevo viaducto, pero no siempre, la mayoría de las veces es ojo reseco. En el video lo que vamos a mostrar es, no sé si lo puedan ver bien cuando empiece, es patología en la parte superior del ducto. Así que este paciente tiene lo que se conoce como una canaliculitis. Es una infección bacteriana de los ductos superiores que están en los párpados y crean formaciones de piedra. Así que ese paciente hay que expandir eso y sacar esa piedra. No se ve bien por la luz, pero estamos entrando una tijerita a una de las entradas de que se llaman los puntos para expandir el tamaño. Y con unos aplicadores vamos a apretar ese párpado.
y ahí está saliendo la piedra y la vemos en el párpado superior, un depósito amarillento. Esta enfermedad es más común en pacientes mayores de 60, 70, 80. Am, Se presentan con lagrimeo y secreciones purulentas mayormente. En conclusión, la oculoplástica es una subespecialidad de la oftalmología. Tanto la oculoplástica como la oftalmología en general es una rama de la medicina que trata condiciones de forma médica y quirúrgica. Vemos una diversidad de patologías constantemente, aunque, como es la norma, la mayoría de las veces pues, es mucho de lo mismo. Cuando viene algo diferente, para tu clínica y tienes que pensar o buscar y llamar para segundas opiniones o discutir el caso. En términos de la oculoplástica, la blefaroplastía es la cirugía más común que hacemos en oculoplástica y como mencioné, sería el equivalente de la cirugía de catarata para un paciente o un oftalmólogo general. Y para ser un oftalmólogo, pues tenemos que estudiar medicina. Es una rama hermosa de la medicina, porque como les mencioné, vemos diferentes patologías, hacemos medicina, hacemos cirugía, seguimos compartiendo con colegas en las ramas de la medicina, mayormente neurocirugía, neurología, otorrinolaringología y endocrinología, porque vemos muchos pacientes diabéticos. Pero es una de las ramas quirúrgicas más lindas, diría yo. La segunda, tengo un poquito de valla, sería otorrinolaringología, pero la medicina es muy linda. Así que si es algo que les interesa, por favor háganlo. Si tienen más preguntas sobre oftalmología, aquí están los links. El primero es la Asociación Americana de Oftalmología. El tercer link sería la Academia Americana, Panamericana de Oftalmología, que vendría siendo los países latinoamericanos. Y no dejen de hacer nada que quieran, ¿verdad? Porque la mayoría de las decepciones o frustraciones es por las cosas que no llegamos a hacer. Nada, gracias por la oportunidad. ¿Alguna pregunta? Y ahí están mis links, mi email o mi Instagram. Creo que así que Verónica me contactó. Por si tienen alguna duda o pregunta, trato de contestar los mensajes a la mayor brevedad posible. Bueno, con eso concluimos. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Aquí tengo una preguntita diciendo cuánto tiempo tomaría completar oftalmología. Como ya son 4 años. O sea, terminas medicinas, que son 4, por lo menos, de verdad, en el entrenamiento de Puerto Rico y Estados Unidos son 4 años después del bachillerato. Y luego de medicina son 4 años más. De esos 4, uno es el año de internado, que la mayoría de todas las especialidades lo tienen que hacer, y luego 3 años de lleno en oftalmología. Ok, ok. Y- Y las subespecialidades, pues depende. Las más largas son oculoplástica, que son 2 años, cirugía de retina, que son 2 años. Las demás, pediátrica, neurooftalmología, glaucoma, córnea, son un año adicional. Por lo menos en Puerto Rico, esas subespecialidades se tienen que hacer en Estados Unidos o en algún otro país, porque en Puerto Rico no hay fellowships, ¿verdad? Son los famosos fellowships o las subespecialidades en oftalmología. Sí, que ya por lo menos la especialidad se podría realizar aquí en Puerto Rico, pero ya las otras, si te quieres ir más específico, tendrías que entonces ir allá afuera para completarla. Correcto. Oh, La especialidad donde se pudiese hacer aquí en ciencias médicas. Sí, al presente la única residencia que permite, ¿verdad?, oftalmología en Puerto Rico es en ciencias médicas. Ok, gracias. dale, cualquier otra pregunta, lo pueden seguir escribiendo por el chat. No hay pregunta boba, tal cosa como una pregunta bobita. Así que por lo menos de mi parte me gustaría preguntarle, le había comentado de que tú estabas entre lo que es la neumología o la oftalmología, bien al principio estudiando entonces medicina, si más no entendí bien como tal. Pues, pues cuando
Realmente yo entré a medicina y a mí me gustaba mucho la fisiatría, que son una rama de la medicina que se dedica a rehabilitación deportiva. Uh, Y no me gustó, roté y no me gustó, lo encontré un poco aburrido. Y cuando estaba estudiando medicina, una de las cosas que uno va estudiando es la patofisiología de las enfermedades, cómo es que funcionan las enfermedades. Y las más que me gustaban eran las de vías respiratorias, pero eso es al principio, eso es como el primero o segundo año. Y me gustaban mucho las vías respiratorias, la vía respiratoria de tracto superior o, ¿verdad? Pulmón, tracto inferior. Y me siguen gustando. Lo que pasa es que quería hacer algo más. Cuando empecé a rotar, cuando tú empiezas a rotar por las diferentes ramas de la medicina, rotas por cirugía, rotas por pediatría y vas descubriendo otras cosas que tú no conoces o no conocías. Y entonces ahí decidí que quería hacer algo quirúrgico. Nada, no quería hacer algo solamente médico, o sea, de tratar pacientes con medicamentos. Quería algo manual también. Así que por eso es que me dirigí a OFTA. sí que por lo menos oftalmología tiene variedades de opciones, o sea, no necesariamente como que atendiendo pacientes hacia tu Correcto. diario, pero también puedes ir a una rama quirúrgica y de diferentes maneras. Correcto. De todas las ramas quirúrgicas te van a dar am, la opción de ver tus pacientes en tu oficina o en tu práctica, porque tienes que ver pacientes para poder tener casos quirúrgicos. Lo bueno de oftalmología es que a diferencia de, por ejemplo, cirugía general, am, yo no atiendo muchas emergencias en el hospital. Casi no hay emergencias oftálmicas que tú tengas que ver en el hospital y o que las tengas que ir a operar, ¿ok? Versus el cirujano general, que hay veces que hace sus turnos en el hospital, porque muchos de nosotros vamos al hospital por algo agudo que surgió de súbito. Una de las cosas más comunes es algo abdominal, así que ahí entrarían las apéndices o las vesículas. Y eso a veces no puede esperar, tienes que atenderlo, y tienes que operarlo. Y esa es una pregunta, o sea, que tú tienes, como cuando ustedes, la primera pregunta que ustedes se tienen que hacer, en mi opinión, es si quieren medicina. Ya, si están 99,9 seguros, porque nunca van a estar 100, pues ya tienen la primera decisión. Ahora, ¿qué rama de la medicina ustedes van a querer? Yo creo que yo conozco muy pocos de mis compañeros que siguieron la rama por la cual ellos entraron a medicina. Todos cambiaron. ¿Por qué? Porque al igual que yo, fueron explorando otras áreas y fueron identificando cosas que desconocían, que les gustaron más. Y es ahí donde entonces tú decides tu especialidad si es que quieres hacer una, ¿verdad? Porque ser médico primario, o sea, médico generalista como tal, también es una opción. Atiendes de todo un poco. Um, pero existen las otras grandes ramas de la medicina, médico de familia, médico internista, gastro, etcétera, que son cosas que ustedes van a ir descubriendo y van a identificando y van a contestarse si eso es una posibilidad para poder seleccionar como vía a su carrera médica. Ok. Eh, sí Buenas que es tardes. como que, perdón. Tengo una pregunta. Ujú. Buenas tardes. Pregunta, para ser oftalmólogo, aparte de operar cataratas, ¿se puede ver un poco más a profundo otra herida en el ojo? Este, como que más sangre. Mira, en oftalmología lo que más sangre tiene es cirugía oculoplástica. ¿Ok? De hecho, la mayoría de los oftalmólogos no les gusta mucho la sangre. Pero sí, contestando a tu pregunta, el ojo, afortunadamente, el ojo per se, la bolita del ojo, no sangra mucho. No es que no sangre, puede sangrar. Pero, por ejemplo, tú puedes tener un golpe en el ojo donde tú tengas una laceración de córnea, pues tú tendrías que llevar a ese paciente a la sala de operaciones para coser esa córnea, porque no la puedes dejar expuesta. Pero tú no vas a ver un sangrado significativo del ojo. De hecho, si tú ves un ojo sangrando profusamente, la bolita del ojo, ya ese ojo lamentablemente no hay nada que podamos hacer. ¿Por qué? Porque la bolita del ojo, como mucho, lo que tiene son
5 mililitros, que eso es nada en comparación al resto del cuerpo. Pero mucha sangre, sanguinolento o puroplástica, vías lagrimales, órbita, párpados, etcétera. El ojo per se no sangra mucho, sí podría sangrar, pero no queremos que el ojo sangre. Entonces, crearía obstrucciones visuales. Una de las cosas que podría causar sangrado, que tú no lo puedes ver a simple vista, sería un sangrado por retinopatía diabética, por ejemplo. Y entonces ese paciente hay que llevarlo a sala de operaciones para remover esa sangre, pero no es que tú lo vas a ver sangrando como un golpe. O sea, tú lo puedes ver si examinas el ojo. Y entonces con unos instrumentos tú puedes entrar, valga la redundancia, a ese ojo y a través de microscopios podrías aspirar esa sangre. Y entonces asegurarte que esa retina esté bien, entonces puedes limpiar ese campo para que ese paciente pueda recuperar su visión. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. Aquí tengo otra pregunta diciendo que si ofrece oportunidades de shadowing en su oficina. Y eso es así. Me pueden escribir un email. Le vamos a pedir unas cositas por el departamento de salud, no porque realmente yo lo necesite, ¿verdad? Así, unas reglas. Pero sí, acepto estudiantes de todas las edades, bueno, mayor de 18 años, al menos en la oficina. Pero sí me pueden escribir por email. Otra de las cosas que yo veo, bueno, ya no tanto, no sé por qué, pero antes recibía muchos estudiantes que estaban participando de CREPS, no sé si conocen esa Y fundación. ellos se dedican como a, tú Organizar. aplicas y te organizas, como que te machean con un doctor y tú puedes ir con unas cuantas horitas o algo así. Eso es correcto. O sea, a través de CREPS. Lo bueno de CREPS, en mi opinión, es que te da un certificado como que, no es que sea muy importante, pero por lo menos certifica o dice que tú hiciste esa rotación. Pero igual, veo estudiantes a través de la fundación como veo estudiantes fuera de la fundación. Lo que necesitan es contactarme, ya sea mi email, que creo que está en pantalla, o a través de Instagram, a través del chat de Instagram. Entonces, yo les contesto y los pongo en contacto con la administradora de la oficina para entonces que le hagan llegar los documentos. Uno de ellos es pues, la universidad, creo que tiene que enviar una carta, el certificado de salud y de buena conducta, que son cosas que ustedes probablemente tienen, ya sea porque hay requisitos para la universidad y el certificado de buena conducta es algo que se busca online, es súper fácil. ¿Alguna otra pregunta? Hasta ahora no veo una por el chat. Sí, te pregunto, como que tomando nota de la pregunta que compartió, creo que fue Angélica respecto a si qué tipos de casos usted ve dentro de la cirugía y si se ve mucha sangre o algo así. ¿Ha habido algún caso que tú hayas visto, ya sea en términos de reconstrucción o en tu caso así quirúrgico que te ha impactado hasta ahora hoy en día y todavía te acuerdas vividamente? Pues esto yo lo vi más en mi entrenamiento. Es un poco grotesco, pero pues me impresionó. Un paciente que tuvo un accidente automovilístico, que tuvo un bajón de azúcar, y lamentablemente el golpe mayormente fue en su rostro. Y hay algo que se conoce como una abulsión del globo ocular. Y la abulsión es que literalmente el ojo sale. Entonces cuando me mandaron a orar al paciente, pues realmente pues ya tenía el ojo casi todo fuera, o sea, lo que estaba es colgando un poquito del tejido, así que básicamente, en términos quirúrgicos, pues nada, no hay mucho que hacer, hay que removerlo, pero en términos de examen físico nunca había visto algo tan marcado, ¿no? Es un poco triste, pero en términos de aprendizaje y de ver cosas, wow, pues eso fue uno. Am, lo otro es que yo no lo he hecho en la práctica privada, son los abordajes de tumores orbitarios
que tienes que trabajar con neurocirugía, que literalmente tienes que abrirle la cabeza al paciente. No yo, la neurocirugía le abre la cabeza al paciente y expone la cuenca del ojo del techo, desde la parte de arriba, para uno tener acceso a esos tumores. Porque no hay forma de llegar a ellos de la parte de frente, hay que ir desde la cabeza. Y entonces ver el cerebro, pues, desplazado un poco para que tú puedas trabajar, pues también es impresionante. Pero por eso me gusta Uroplástica, trabajas con otros especialistas. No es la norma, volvemos, lo más común es la blefaros, pero sí, salen de las rutinas. Sí, definitivamente no es no es aburrido, no es aburrido, siempre te No, puede, y esas colaboraciones como que me imagino que se planifican, entonces como que se coordinan dependiendo del caso. eso es así, ¿verdad? Yo trabajo mucho con otorino, más que con neuro, cirugía, y la coordinamos. Si son cosas que vamos a trabajar en común, se coordina y se planifica, ¿verdad? Ejemplo, un colega mío, el doctor Almodóvar, es otorino y yo soy oculoplástica, tenía un tumor del saco lagrimal, que es un escamoso, pues eso hay que hacer remover todo lo que es la vía lagrimal, todo lo que esté enfermo, y otorino pues tiene que comerse el hueso que rodea ese saco lagrimal, y pues tuvimos que coordinarlo juntos, y juntos los dos, él hace su parte y luego yo hago la mía, ¿verdad? Pero sí, como tú dijiste, Verónica, se coordina. Ah, que muchas gracias, doctora. Yo creo, no veo nada más por ahí. ¿Alguna otra duda, pregunta por aquí? Pueden escribirlo por el chat. Esto, bueno, Yo tengo una yo creo. pregunta. Cuenta. Creo que lo mencioné en el slide, pero no sé si lo entendí bien. En el caso de cáncer de piel cerca del ojo, Ujú. ¿qué trabajaría el Oculoplastics y qué trabajaría el Mohs Surgeon? Pues sí, mira, el Mohs Surgeon va a ser la primera parte, ¿verdad? Es una coordinación entre los dos especialistas. El Mohs Surgeon va a remover todo lo que está enfermo de la piel. ¿Ok? Todo lo que está enfermo en piel de párpado, él o ella lo van a remover. Y eso lo van a hacer en su institución. Luego que ese especialista en Mohs se aseguró que no dejó cáncer de piel en el párpado, ¿verdad? Que es la zona que está afectada. Oye, puede incluir párpado y eso seguir extendiendo esa mejilla y seguir bajando, o sea, todo. Luego el oculoplastic surgeon lo que va a hacer es reparar el golpe, lo que esté abierto. O sea, si yo te arranqué toda la piel de tu párpado y toda la piel de tu mejilla y el grosor del párpado también se fue, tú vas a tener un hueco, tu ojo va a estar expuesto. Así que el Mohs surgeon no arregla eso. El oculoplastic surgeon arregla eso. No sé si contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ujú. Y igual, los cirujanos plásticos también trabajan como surgeons de, por ejemplo, cáncer de nariz. A veces hay que hacer con reconstrucción de nariz. Yo no lo hago, pero yo lo he visto porque trabajamos, ¿verdad? Todos nos comunicamos y vemos cosas juntos. O sea, hay otras especialidades que también hacen reconstrucciones, pero en mi parte usualmente son los párpados o mejilla o párpado de arriba que envuelve ceja. Y ahí entro yo, o cualquier óculo plástico. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que tengo mi última pregunta, por lo menos de mi parte. Ujú. Sí, yo sé que también habías mencionado de que ustedes trabajan mucho en conjunto también con los endocrinólogos, si más no recuerdo. Mm. Y eso me lleva como que a los efectos entonces de lo que es la diabetes y eso en lo que es la visión. Como que qué casos tú podrías decir que es la diabetes como que se extiende entonces a lo que es afectando a la visión o que también son casos que también tú tratas, ¿no? Sí, ¿verdad? Aunque yo soy especialista en oculoplástica, yo también sigo viendo un poco de oftalmología en general, así que el oftalmólogo en general, todos los oftalmólogos, muchos de nosotros
vamos a ver siempre algún paciente, todo paciente diabético tiene que ver un especialista en ojos, preferiblemente un oftalmólogo, porque como mencionamos, los oftalmólogos son los que tienen capacidad para tratar alguna enfermedad. Pero los optometras también lo ven, ellos saben identificar la complicación más grande de un diabético en los ojos es lo que se conoce como retinopatía diabética. La retina está enferma y nosotros lo podemos ver, déjame ir para atrás. Mm, Ay, discúlpame. Creo que me salí. Voy ahora. Mm, Voy a buscar aquí. Voy a sacar esto. Ok. Déjame ver si se mueve. No sé si se está moviendo, yo creo que no. Anyways, voy a buscar rapidito. ¿Ven el screen o no? Hasta ahora sí, estaba ahora el screen de Zoom, Ah, estaba ahorita en el videíto, pero solamente salía lo del sensitive, I think, content, si más no recuerdo. diabetic retinopathy. Estoy buscando una imagen para que lo puedan ver, porque si no. Ujú, ok. Mm, ok. ¿Pueden ver esto? Son dos cositas redondas, Sí, anaranjadas. Ok. Esa es la retina. En el lado derecho de la pantalla es una retina enferma. Lo que ves amarillito que tiene el número 2, no sé si puedes ver el número 2. Bueno, hay muchas cosas que dicen número 2, pero lo que ves amarillito que dice número 2 es el nervio óptico. ¿Ok? Y alrededor de ese nervio, a través de ese nervio, salen un montón de vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos todos nosotros lo tenemos, y ese nervio óptico todos nosotros lo tenemos, pero si alrededor de esa cosita amarillita están saliendo como unos arbolitos o unos sangrados, eso no se supone que esté ahí. ¿Verdad? Son sangrados en la retina alrededor del nervio. Y también ocurren sangrados en la superficie anaranjada que se llama retina. Y eso es porque esa retina está sufriendo, hay escasez de oxígeno. Y esos vasos sanguíneos, la integridad de esos vasos sanguíneos, que imagínate que es como un tubito PVC. Ese tubito PVC se supone que esté liso, que no tenga ningún huequito. Pero ¿qué pasa? Que con la diabetes, el azúcar, el exceso de azúcar en nuestro torrente lo que hace es afectar la integridad de las paredes de los vasos sanguíneos. Así que imagínate ese tubito PVC que alguien vino y le hizo unos huequitos. Ahora es un colador. Va a pasar agua, pero se va a salir. Así que lo mismo pasa en retinopatía diabética. Esa sangre va a salirse, va a crear sangrado, va a haber un déficit de oxigenación. La sangre lleva grasa también, así que la grasa se sale a través de esos coladorcitos y se deposita en la retina, en el tejido, y no se supone que esté ahí. Y eso va a crear una cascada inflamatoria. La cascada inflamatoria va a causar hinchazón y por ende la retina se hincha, la visión disminuye. Esos sangrados pueden ser superficiales o pueden ser profusos. En la imagen de tu derecha, ahí el número 1, no sé si lo pueden ver, hay como un nivel de sangre en la parte inferior. Ese paciente en teoría sangró. Si ese sangrado fuera más grande, ese paciente no podría ver porque sería como si fuéramos a mirar a través de un río que era transparente, pero de momento llovió y se puso opaco, no ves el fondo. Pues lo mismo pasa cuando el paciente sangra dentro de su ojo significativamente, el medio está oscuro, por lo tanto el paciente no puede ver porque la luz no entra. ¿Ok?
Eso es retinopatía diabética. Esa es la causa más común de nosotros trabajar con endocrinólogos, porque los endocrinólogos son los especialistas en manejar enfermedades hormonales, ya sea tiroides, ya sea diabetes, son las más comunes en nuestro país, y desórdenes hormonales como el gigantismo, etcétera, pero eso son otras cosas, ¿verdad? Yo como oculoplástico trabajo con el endocrinólogo porque la disfunción de tiroides, o sea, que es una tiroides vaga o una tiroides sobreactivada, ¿verdad? Los gorditos o los flacos en tiroides podrían desarrollar anticuerpos que ataquen los músculos que rodean el ojo. Esos musculitos se ponen gordos o se agrandan y entonces el ojo viene hacia el frente. Y esos son los pacientes que vemos como si estuvieran asustados o no todos los pacientes que tienen ojos grandes tienen tiroides, pero muchos de ellos sí la tienen. Entonces tenemos que manejar eso porque si esos músculos crecen demasiado, no hay espacio, así que van a empezar a pinchar o a aplastar el nervio óptico. Si hay algo aplastando el nervio óptico, nos podemos perder visión. ¿Ok? Así que son las dos cosas que trabajamos mayormente con los endocrinólogos en oftalmología. ¿Ok? Oye, también vemos, por ejemplo, un nervio hinchado, que cuando le hacemos un estudio de imagen como un MRI de cabeza, resulta, ¿verdad? Que tiene un tumor en la glándula de pituitaria, que es la glándula que produce todas nuestras hormonas, y entonces tiene un desbalance hormonal. Así que ahí entra el endocrinólogo, el neurocirujano y el oftalmólogo, porque se puede quedar ciego desafortunadamente por el tumor. Así que tenemos neurocirugía, que es el que nos va a ayudar a tratar el tumor, y tenemos el endocrinólogo, que es el que va a manejar los desbalances hormonales que pueda tener ese paciente. ¿Ok? Desde el azúcar, la tiroides, enfermedades, hormonas sexuales como la testosterona, el estrógeno, etcétera. O sea, que hay otras cosas pasando. Pero lo más común, diabetes y tiroides. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por lo menos de mi parte estoy totalmente clara. Muchas gracias por la respuesta. Sí. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, sí, ¿no? Yo creo que con eso entonces culminamos la reunión de hoy. Muchas gracias por su tiempo para empezar, por venir aquí hoy y prepararnos la presentación. A mí me gustó muchísimo y las imágenes también. Gracias pues, por estar aquí con nosotros y por contestar todas las preguntas, doctora. Seguro a la orden, cualquier cosa me escriben. ¿Está bien? Y prometo solamente contestar lo más rápido posible. ¿Está bien? Sí, es el intento que cuento, no se preocupe. Nos vemos, muchachos. Mucho éxito en sus Claro. carreras. Sí, buenas noches a todos. Gracias.